Es un conflicto que lo venía viendo algunas fotos en las redes sociales y también hubo un comunicado conjunto de la Federación Aceitera y del Sindicato de Empleados y Obreros de Aceiteros de San Lorenzo también esta semana, denunciando el avance sobre los trabajadores del sector, sobre las organizaciones, el intento de empresas de avanzar sobre los convenios colectivos, militarización de algunas de las empresas e incumplimientos, por ejemplo, en el pago de un bono que es parte del acuerdo paritario. Para charlar un poco todo esto, bueno, ver la realidad que están atravesando, estamos en comunicación con Martín Morales, que es el secretario gremial de los aceiteros de San Lorenzo, una zona absolutamente estratégica para la exportación en el país, que provee gran parte de las divisas que ingresan a este país. Martín, ¿cómo andás? Leonardo Martín, Paulo Pereira, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buen día, muy bien. Bueno, Martín, vimos el comunicado que sacaron junto con la federación. A ver, describinos qué es lo que está pasando y cuál es la preocupación que tienen. Sí, como bien vos contabas anteriormente, bueno, hicimos un comunicado en conjunto con la federación, las dos organizaciones, porque vemos un avasallamiento de derechos y que escala, y que las empresas, tomando un poco las políticas esta del gobierno actual, del gobierno nacional, y querer aprovecharse a sacarle derechos a los trabajadores. Nosotros venimos, te cuento un poco, en el departamento de San Lorenzo, tuvimos unos incumplimientos de convenio, como bien decías vos, de un bono que tenemos acordado, un bono que se paga hace más de 10 años, que forma parte del salario. Tuvimos 4 que se negaron a pagarlo, a lo cual tuvimos que hacer, retuvieron el salario, retención de tareas, ¿no? Una son Vicentín en su dos plantas, envasadora Renopac, y otra es la planta, la de biodiesel Explorer. Ahora, bueno, seguimos con problemas, porque tenemos todos los conflictos. A ver, Martín, si te está escuchando un poco mal, no sé si te podés correr un poquito a lo mejor, o porque se está entrecortando un poco la comunicación. Hablabas estabas hablando del incumplimiento, por ejemplo, en el pago de un bono que lo llevó a tomar medidas de fuerza. Estamos hablando de todas, además, empresas mayormente de carácter exportador, ¿no? Que están en condiciones económicas de pagar ese bono. Claro, exactamente. O sea, hay una negativa, digamos, absurda, digamos, porque son empresas de las que mejores producen, y como bien decíamos antes, son las que alimentan en gran parte de dólares a la nación. O sea, hemos visto justamente esta semana que Caputo libera un poco las retenciones al agro porque necesitan la entrada de dólares, o sea, la entrada de dólares genuino que genera justo el sector, la actividad nuestra. Bueno, la verdad es que estamos un poco preocupados, por eso nos ponemos en alerta y damos aviso en conjunto con la federación de que si esto de persistir vamos a ir a una huelga nacional. Tuvimos conflictos que escalaron mucho, como ser el Explora. Esta empresa primero no abonó, luego abonó lo que le correspondía a los trabajadores, y cuando ingresan a trabajar, toman las tareas habituales de trabajadores, nos encontramos que despide a 4 compañeros arbitrariamente, inventando causas de bloqueo que nunca existieron, y de ahí viene una escalada de conflictos que nos activan protocolo antipiquete. Luego de eso se queda prefectura fuera de jurisdicción, porque prefectura tiene que estar en el agua, no tiene que estar a 6 kilómetros de la costa. Y militarizando no prácticamente la planta, porque una planta encima chica que tiene alrededor de 30 empleados, y nos encontramos un día que teníamos alrededor de 50 efectivos de prefectura afuera, algo desmedido, inusual, y hasta incluso dentro de la planta, gente de prefectura. Bueno, claro. Son temas que realmente nos preocupan mucho, y que no queremos dar un mensaje que no vamos a permitir esas cosas, porque si bien han cambiado un poco las leyes con respecto a esto, pero nosotros tenemos derechos que alguien nos tiene que dar garantías constitucionales, sobre el derecho a huelga, la 23551, asociaciones sindicales. Alguien nos va a tener que dar las garantías a los trabajadores.
Claro. Martín, ¿cómo estás? Te habla Paulo Pereira. Te quería consultar de cuántos trabajadores estamos hablando, ¿no? Afectados. Y quería entender vos, por lo que decís, el sector económico, los aceiteros, por lo menos no es el sector más afectado por las medidas económicas de este gobierno en este sentido. Entonces no hay un porqué de no dar lo que se está pidiendo. ¿Es así? No, claro, es como decís, no es un sector que sufra o que esté, si bien, a ver, lo van a escuchar el presidente de la Cámara, a lo mejor aduciendo una baja en el precio a nivel mundial de la soja, pero después de un sector que ha trabajado muy bien, la cosecha que fue del año pasado fue muy buena, incluso no se llegó a consumir toda, hay aproximadamente creo 9.000 millones de soja todavía acumulado, que está por salir, que no salía justamente por el precio del dólar y estas cuestiones de las retenciones, y ahora viene la cosecha nueva, que si bien a lo mejor no va a ser como el año pasado, pero va a ser buena. Es un sector muy activo y que ha trabajado todo el año y que trabaja bien, no hay excusa para decir que no pueden abonar los salarios de los trabajadores. Aparte son sectores de una actividad que generan mucha riqueza, digamos, y los salarios de los trabajadores, si bien los trabajadores aceiteros tenemos un salario acorde y bueno a lo que tendría que tener cualquier trabajador del país, representa un porcentaje muy bajo en referencia a lo que ellos facturan, ¿no? Martín, y del conflicto que mencionabas con la intervención de prefectura, ¿en qué situación están esos 4 despidos? Mira, eso ayer, primero durante la semana habíamos tenido unas audiencias en Nación, no habíamos podido llegar a arribar a ningún acuerdo, y en el día de ayer, entre jueves y viernes, tuvimos audiencia con la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo Provincia de Santa Fe, y ayer, de oficio, la provincia de Santa Fe dictó una conciliación obligatoria con los 4 compañeros despedidos, obviamente retrotrayendo todo y todos adentro. Así que de momento no encontramos conciliación, pero bueno, por suerte con los compañeros nuevamente en su puesto de trabajo. Sí, te iba a preguntar, ¿sabes que estaba pensando en preguntar por el vínculo con la provincia? Bueno, en este caso el gobernador es Maxi Puyaro. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué rol ha jugado más allá de esta conciliación en general para el sector? ¿Cuál es tu visión? Mira, ahí te puedo dividir las cosas, digamos, porque la verdad con el gobernador nosotros no hemos tenido contacto nunca. Solicitamos una vez, teníamos un problema donde fuimos a pedir por el tema de impuestos a las ganancias, hicimos una nota en conjunto pidiendo, cuando se votaba la ley base también, hicimos una nota en conjunto incluso con la Cámara de Industria Aceitera pidiéndole una reunión para contar la problemática de los trabajadores y ni siquiera nos atendió, o sea, no nos dio ni siquiera una reunión, la obvió. Así que es lo que te puedo decir del gobernador de Santa Fe. Después del ministerio, ahí quiero separar. El Ministerio de Trabajo acá de provincia nos ha atendido muy bien, o sea, nos viene atendiendo bien, tengo que dar gracias. Acorde a lo que corresponde, no tampoco es que nos regala nada, ni que nos quita, ni que nos juega en contra. Acorde a la tarea que tiene que hacer, o sea, hemos tenido algunas respuestas bien, no tengo nada que decir sobre ello, ¿no? Uno de los temas que habilita la ley bases y la reforma laboral que introduce promueve, en cierto modo, la tercerización laboral. ¿Están empezando a ver ese tipo de medidas dentro de las empresas, intentos de tercerizar, que quiere decir, en el caso de ustedes, que por suerte tienen un convenio con buenos salarios, implica contratar por fuera de esos convenios con salarios muchas veces que pueden ser un tercio o la mitad de lo que debería ganar un trabajador aceitero? ¿Empiezan a ver ese tipo de acciones de las empresas? Mira, eso nosotros es algo que te diría que fue durante muchos años y es una pelea bastante continua, ¿no? O sea, tenemos que andar atrás, tipo de policía, nosotros controlando las empresas, porque cuando te descuidas, pasa esto, te meten gente con otro convenio y demás. Nosotros tenemos los aceiteros un seguimiento muy duro de eso y no lo permitimos. A lo que te quiero separar es que algo que las empresas hacen siempre, porque también hay como un negocio atrás de eso, ¿no? Que termina siendo de los pocos ahí adentro. Si se ve, se sigue viendo. Estaba y se sigue viendo y tratan de aprovecharse un poco de eso
pero también en el sector nuestro los aceiteros aún nos respetan mucho, o sea, lo somos, viste, vamos, elevamos y lo corregimos, ¿no? Sí te puedo decir, hemos visto maniobras muy feas, ahora por ejemplo en esta bio que escaló el conflicto, donde nosotros hemos respetado las disposiciones nuevas, por ejemplo, del no bloqueo y de eso, y que la empresa llevaba adelante políticas antisindicales y prácticas desleales, como hacer que los trabajadores nuestros estaban afuera, y con esto que vos no le podías impedir que entre alguien, venían contratados a hacer el trabajo de los nuestros que estaban de paro, cuestión que hemos denunciado, tanto en provincia como nación. Eso sí, antes no pasaba, y ahora, por ejemplo, nos encontramos con una empresa como esta que quiere aprovecharse de todo este tren nuevo de política que ha impulsado este gobierno nacional. Sí, ¿no? Y el riesgo permanente de la judicialización, ¿no? Más allá del despido con causa por bloqueo, de la posterior judicialización sobre trabajadores, sobre organizaciones sindicales. Sí, sí, totalmente. Acá justamente esta empresa que nos despide a los 4 trabajadores, te explico cuando los despiden, es justamente por este tema del bloqueo. Nosotros decimos en todos lados una causa falsa porque nosotros nunca bloqueamos, está contactado por escribano y todo, y bueno, pero viene todo este tren de este gobierno nacional, de la mentira y demás, porque también la ley nueva habla de que uno no puede bloquear, pero hay una serie de pasos que la empresa tiene que hacer para llevar a cabo, o sea, tiene que contactar, tiene que advertir al que está bloqueando fehacientemente de que se tiene que retirar, tiene que hacer una denuncia penal antes, no como ha hecho esta empresa que dijo acá estaban bloqueando una carta de documento, escribió y dijo vos estás despedido, o sea, también lleva una serie de requisitos que nosotros también pedimos garantía, está bien, está la ley nueva, listo, está bien, pero hay una serie de requisitos que alguien nos tiene que dar garantía que las empresas tienen que cumplir con eso, tampoco es que pueden largarse a hacer despido así porque sí, ¿no? Martín, ¿y cómo estás viendo, ampliando un poco la visión, el panorama, las discusiones, los debates dentro del movimiento sindical argentino? Bueno, en el caso de ustedes son una organización pequeña, no tan pequeña, pero bueno, pequeña, pero un sector absolutamente estratégico de la economía argentina. ¿Cómo ves el rumbo más nacional que está teniendo hoy el movimiento sindical en Argentina? Sí, la verdad que creo que lo vienen expresando muchas organizaciones. Las confederaciones están como muy tibias, ¿no? Están como muy quietas. O sea, hubo muchísimos despidos en el Estado y en muchos sectores y realmente creo que deberían tener otro accionar, ¿no? Habría que plantarse un poco más en la lucha, reorganizar el movimiento obrero y salir a pelear, porque este tipo de políticas del gobierno nacional lo único que viene a hacer es aplastar los salarios y aplastar los derechos de los trabajadores. Está muy claro, o sea, las políticas no tienen un rumbo fijo lo de ellos. O sea, le baja las retenciones a los grandes empresarios y a los trabajadores nos volvió a poner impuestos a las ganancias. O sea, está claro para quién juegan. O sea, acá hay una guerra de clases básicamente y los trabajadores van a tener que entender eso, tienen que entender el poder que tiene un trabajador, más si se junta con el que está al lado, y bueno, hay que organizarse. Creo que la centrales, no sé cuál es la explicación, ellos la podrían dar, están muy quietas, están muy tibias. Y en tema de impuesto a las ganancias, a ustedes les pega de lleno. ¿Qué porcentaje de los trabajadores que tienen pagan, vuelven a pagar el impuesto a la ganancia, que bueno, que había sido una conquista a fin del 2023, y el mismo Milei que votó a favor de derogar el impuesto a las ganancias o de modificarlo, después lo volvió a introducir siendo él el presidente. Sí, totalmente un mamarracho. El señor cuando votó la quita dijo que él se cortaba un brazo antes de poner un impuesto. Y bueno, tiene todos los brazos, los dos brazos, ¿no? Lo tiene por ahora. Sí, se lo tendría que haber cortado los dos. Bueno, sí, nosotros los trabajadores nuestros, la actividad nuestra, diría arriba del 80%, ya volvimos a pagar impuestos de ganancia. Es un tema que también nos tiene alerta porque ahora pagan, pero o sea, el año fiscal empezó hace muy poquito, empezás a pagar una porción, a medida que transcurra el año y que cierre el año fiscal es cuando más agresivo se pone este impuesto al bolsillo de los trabajadores. Así que veremos cómo transita esto. Nosotros ya hemos tenido
una reunión que la hemos hecho en conjunto con la Cámara, con un secretario ahí del Ministerio de Economía. Hemos planteado el problema, pero nos han contestado básicamente como contesta el presidente. Es lo que hay, está esto, no nos vamos a mover. Y ahora, viste que se está hablando mucho sobre el techo a las paritarias, que el gobierno dice desde marzo, de febrero, 1% o 0% paritaria. Que cuando escuchás o lees eso, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque una inflación que está claramente, puede estar bajando, pero no es del 1% ni es 0% la inflación. No, claramente. O sea, el otro día vi una denuncia que hacían donde el INDEC está tomando una serie de cálculos que no es la acorde, ¿no? Por eso está la diferencia entre lo que marca INDEC y lo que marcan las consultoras o lo que marca la misma provincia de Buenos Aires. Si tú ves los índices, dieron mucho más alto. Yo creo que nosotros ahí, justamente en este comunicado que hacemos, uno de los problemas que traemos también a colación es nosotros teníamos que cerrar siempre el arreglo paritario al comienzo del año, por ejemplo de este 2025 lo tendríamos que haber firmado en diciembre, y no lo firmamos porque no nos pudimos acordar, porque también las empresas, nosotros teníamos siempre hace muchísimos años que venimos con la Federación una serie de negociaciones en base al salario mínimo vital y móvil, y ahora las empresas multinacionales se quieren desprender de esta nueva disposición que el presidente de ponerle un techo a la paritaria, y nos vienen con un cambio de negociación de ir mes a mes, y lo que es INDEC con esto que es un 1%, un 1,5%, algo que totalmente no existe. Bueno, eso es un problema que también estamos abordando. Tuvimos una reunión con el grupo de empresas esta semana, y que va a ser una de las cuestiones que seguramente nos va a impulsar a la huelga nacional también. No, quería hacer ahí un paréntesis de algo que decías que mencionabas, por si alguno no está enterado, del INDEC, que dio en 2024 118%, pero economistas de la Ditela, que no se puede decir que son del campo nacional y popular, esta semana hicieron ruido diciendo, bueno, ojo, porque el INDEC está calculando con una canasta básica del 2004 que a lo mejor hay un peso dentro de esa canasta, con, no sé, internet, telefonía celular, que no estaba en 2004 y que ahora sí está presente, y calculaba una inflación como de 17, 18 puntos más en realidad que la que tiene el gobierno. Exactamente, a eso hacía referencia, y creo que eso está a la vista. Todos los ciudadanos de Argentina vamos todos los días, por lo menos al supermercado, a comprar algo para comer, y sabemos que o a cargar nafta o a comprar ropa, y sabemos que la inflación no es ni cerca lo que está acusando INDEC hoy. Martín, te mandamos un gran abrazo, seguimos el conflicto de cerca y también la situación de los aceiteros. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias, saludo a todos, gracias por el espacio y saludo a ustedes y a la audiencia. Dale, pasaba Martín Morales, secretario gremial del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de San Lorenzo, allí en el norte, creo que es el norte rosarino, ahí pegado a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Julián Pelliza, todo suyo.